responsabilidad de quien las emite. Ayuda legal a la defensa de la comunidad. Muy buenas tardes a todos quienes nos hacen el favor de acompañarnos a través de PCN.si, a través del canal 87 de Easy por cable, a través de la 1030, la Tremenda, la 1310, cada día más en Facebook Live, en las diversas plataformas que tenemos aquí en PCN. Estamos en Ayuda Legal, su servidor Luis Javier Algorri. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy vamos a tocar un tema que nos han consultado a través en la oficina y a través de redes sociales. ¿Cuáles son los derechos migratorios? ¿Cómo pueden tramitar visas? El año pasado tuvimos un programa de esta naturaleza y tenemos una serie de inquietudes, y para ello le agradezco que nuevamente esté aquí con nosotros el licenciado en Derecho Migratorio Víctor Cortés. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Aquí estamos una vez más en lo que podamos aportar a su audiencia en información, esperando cualquier pregunta. El licenciado Víctor Cortés Lewis es licenciado en Ciencias Económicas, licenciado en Derecho, tiene maestría en Juicios Orales y por supuesto especialidad en Migración, director del despacho de abogados y consultores, 10 años de experiencia en el área de defensa migratoria internacional en Estados Unidos y en México. Y este es un tema, Víctor, de total importancia aquí en la frontera. Somos vecinos de los Estados Unidos, tenemos un intercambio comercial de gente a diario, la frontera más cruzada del mundo, sí. El tránsito de gentes que van de aquí hacia Estados Unidos y de Estados Unidos hacia acá, y por ello, bueno, pues se hace necesario regular el cruce de los norteamericanos a territorio nacional y lo mismo de los mexicanos a territorio norteamericano. Y uno de los aspectos que ya mencionamos anteriormente, pero que hay muchas dudas y preguntas que nos han hecho llegar, es cómo pueden ir a los Estados Unidos, qué tipo de visas hay. Sabemos que la más usual, que en muchas ocasiones la gente no distingue cuál es la naturaleza propia, pues es la visa de turista, vale. Pero que sin embargo hay varias sí. Visas. ¿Cuáles son estas? Sí, como usted comenta, licenciado, la más común es la B2, que es la visa de turista. La B1 que se utiliza para cuestiones de negocios, pero la B2 es la que normalmente el público en general aquí en Tijuana es la que la usa para ir a cruzar, ir de compras, ir a pasear, realmente disfrutar de esa estadía en nuestro país vecino de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Fíjense, lo que es la visa, que estamos hablando del derecho internacional, dice que la visa es una norma que rige entre países para legalizar el ingreso y la estancia de personas en una nación donde no tenga la nacionalidad o el libre tránsito, también conocida como visado. La visa es un documento para quienes somos fronterizos, sabemos que nos dan un carnet, normalmente a los mexicanos del interior del país, pues viene en el propio pasaporte, el visado que se ingresa al mismo. Entonces, eso es lo que dice y está regulado a nivel internacional el cómo hacerlo. Algunos países no te piden visa. En el caso particular de Estados Unidos sí nos pide visa a los mexicanos, no así igual a europeos que no requieren visa, sino únicamente un permiso que hacen en línea, pero para nosotros sí es un requisito indispensable. Entonces tenemos, como lo comenta el licenciado Cortés, la visa B1, que es para negocios temporales. Poco explicar, porque aquí tenemos muchos casos y son algunas de las preguntas que nos han hecho llegar de estos visados que le llaman humanitarios, que son para una sola visita a los Estados Unidos cuando tienen algún familiar enfermo o que falleció, o algún congreso que van únicamente por una sola visita. Sí. ¿Qué requisitos son? ¿De qué manera se puede tramitar? ¿Y para qué casos? Claro. En particular, licenciado Cortés. Gracias, Lic, por el fundamento legal de lo que es una visa, pero quisiera adicionar también que una visa, en este caso, con nuestro país vecino, los Estados Unidos, es un privilegio, ¿no? Porque podríamos nosotros
documentar y fundamentar todo lo que ellos nos solicitan, pero si el cónsul que nos está entrevistando decide que no es una persona admitida para Estados Unidos, es la decisión de él, ¿no? Entonces, sí debemos de sentirnos privilegiados los que tenemos una visa y podemos cruzar a nuestro vecino país de los Estados Unidos, y tenemos que tener cuidado cómo mantenemos nuestra visa. En el caso de las visas humanitarias, sí existen visas humanitarias para, por ejemplo, visitar personas que se encuentran enfermas o a punto de morir, o de repente murieron y se va a acercar para ir a los servicios funerarios. Esas visas se solicitan en línea, tienen una aprobación alrededor de 24 a 48 horas, pero también se solicitan documentación, ¿no? Y si la persona que lo está solicitando ya ha tenido un antecedente negativo, le va a ser muy difícil recibir una visa humanitaria también, ¿no? Normalmente las niegan si tienes un antecedente negativo. Y es sí. para casos muy especiales. Hay una mayor rapidez para la resolución por parte de un cónsul, que al final del día son los cónsules los que dan o niegan la posibilidad, como lo mencionas, licenciado, de ir hacia los Estados Unidos. Exacto. Y es por una sola entrada, y es para ir a un lugar específico y para un evento en específico. Exactamente. Entrar y salir del país. En el tiempo que lo está solicitando. Así es, que puede ser que solicites una semana o 15 días o un mes. Ellos te autorizan, ingresas, permaneces ese tiempo y después regresas. Exacto. Ahora, la visa B1, que también es una sola entrada, pero que tiene otras connotaciones. A ver, muy rápidamente, sí. ¿Para qué casos son y cómo funciona? Son más para cuestiones de negocios. Mucha gente piensa que tiene que ser residente de los Estados Unidos para poder ser socio de alguna sociedad en nuestro país vecino. No necesariamente, o sea, puedes ser socio de diferentes corporaciones o de compañías pequeñas, simplemente solicitando la visa B1, ¿no? Y eso te da una facilidad posteriormente a que puedas, con el pasar de los años y a la ampliación del negocio, de poder solicitar una visa de residente, ¿no? Okay. Aquí estamos hablando de la visa B1, igual para algún evento comercial o una exhibición. Oye, fíjate, yo me dedico aquí a los libros y va a haber una exhibición muy grande en San Francisco, California, Vegas, ¿no? o en Las Vegas. Es una feria mundial del libro y quiero acudir, y entonces voy y pido una visa para ir únicamente a ese evento en particular y lo acredito que se trata de ello, ¿no? Claro, ¿y cómo lo acredita? Pues con la invitación al Congreso, con los pasajes comprados para el evento, con la reserva del hotel. O sea, todo tiene que estar muy específico, que sí se va a atender en esa ocasión ese evento, ¿no? Porque si nosotros solamente lo declaramos y decimos, yo voy a ir a tal lugar y me voy a quedar por tanto tiempo porque existe eso, pero si no tenemos cómo comprobarlo, va a ser muy difícil de que el cónsul nos apruebe. Igual para deportistas. Igual. Aquí estamos en la visa B1, va a haber un evento deportivo, voy a ir a un torneo, pero es únicamente para ir a ese torneo, un solo ingreso, el tiempo que voy a permanecer en ese lugar y me retiro. Es decir, hay una serie de hipótesis. Estamos hablando de la visa B1 cuando es únicamente para ir a un evento, y como lo menciona el señor Cortés, hay que acreditarlo. Tenemos una invitación, vamos a un lugar, tenemos reservaciones de ida y de regreso, que esto es muy importante, ya sea por autobús o ya sea por avión. Tenemos a dónde llegar y contamos con los recursos económicos para poder solventar los gastos. Sí, por ejemplo, en estos momentos se está llevando a cabo la Copa Oro en los Estados Unidos, ¿no? El equipo cubano recibió su visa para que pueda llegar a jugar a Estados Unidos, pero el capitán del equipo no pudo viajar porque tuvo un antecedente negativo anterior a un viaje que se pasó el tiempo límite. Por eso ganamos 7-0. También. Y ahorita que tuvo que venir con el equipo cubano, pues no pudo viajar porque le negaron la visa. O sea, no necesariamente el hecho de que tengas todo armado en cuestión de documentación significa que pueda recibir la visa. Muy bien, entonces esa es la visa B1, que es para una sola entrada, deportistas, artistas que también solicitan para ir a un evento, un concierto, ir a entrenarse a algún lugar, ir a una exhibición, comerciantes. Ahora bien, la visa B2, que es la que más comúnmente nosotros aquí en la frontera solicitamos,
que es la visa de turista. Exacto. Que es una visa que te dan normalmente por 10 años para que puedas ir múltiples ocasiones, entrar, salir y entrar y salir. Esto ya hay otras características que tenemos que acreditar, claro. Porque en la visa B1 únicamente acreditaremos a dónde vamos, por qué vamos y que tenemos los recursos Exacto. para poder ir y regresar. Sin embargo, la visa B2 o de turista, entonces ya necesitamos acreditar otras cosas. Sí, porque ya te da un acceso un poco más libre a que te puedas desenvolver en tiempo, lugar y qué es lo que realmente vas a desarrollar cuando viajes a Estados Unidos. Normalmente, nosotros como frontera, aquí en Tijuana, recibimos muchas personas que vienen de diferentes partes de la República, ¿no? Y lo primero que te van a pedir el cónsul al momento que te va a entrevistar es cuál es tu arraigo aquí en la ciudad. Entonces, si nacimos en Tijuana, o los que nacieron en Tijuana, es muy fácil, ¿no? Toda mi vida he vivido aquí, mis padres viven aquí, tienen visa y han cruzado. Pero el que viene, por ejemplo, vamos a decir, de Sinaloa hace 2 años, o de Guadalajara y que se mudó aquí hace 3 años, pues tiene que dar esa credibilidad de que tiene un arraigo en la ciudad. ¿Cómo? Con el trabajo, que ya está más de 2 o 3 años, o que está estudiando en alguna institución educativa, y adicionalmente a eso, que no haya tenido ningún tipo de conflicto anterior con la autoridad americana, ¿no? Entonces, uno de los aspectos principales que hay que acreditar, y así lo comentamos la ocasión anterior, es el arraigo. Sí. Y esto lo tenemos que tener claro quienes vayamos a hacer una solicitud de visa de turista. Exacto. Es decir, yo ya tengo tiempo aquí en la frontera y por ende, pues lo que quiero es ir a visitar los Estados Unidos de turista, y esto es importante recalcarlo. Quiero ir a conocer Disneylandia, quiero ir a SeaWorld, quiero ir a hacer compras, quiero ir a los Estados Unidos a realizar este tipo de actividades, y para ello requiero una visa para poder ir, regresar y volver a ir. Entonces necesitamos acreditar el arraigo, y el arraigo entiendo que es mínimo 3 años. En promedio se puede considerar que ya si una persona ha pasado 3 años en el área y no ha intentado cruzar, es porque primero ha tenido que vivir de algo. Entonces se supone que debe tener un trabajo el cual lo está sustentando para poder sobrevivir en este tiempo. Ya tiene un lugar donde está viviendo, ¿no? Y si no fuese el caso de que está trabajando, ¿quién está solventando sus gastos financieros? Pero de repente la persona está estudiando, ¿no? Muy bien. Entonces, primero el tema del arraigo, la temporalidad, los 3 años, radicando aquí en la frontera, en la ciudad. Aquí nos ven y nos escuchan también en Ensenada, lo mismo, ¿no? Sí, Ensenada, sí. en Tijuana, en Tecate, en Mexicali, en cualquiera de las ciudades de nuestro estado, y que además del arraigo, es decir, del tiempo que se tiene viviendo ahí, que se tenga algo que haga que aquí permanezcas, Exacto. que tiene que ver con trabajo o con escuela. O familia, ¿Sí? ¿no? O incluidas las 3, ¿no? Claro, Escuela, las 3, trabajo sí. y familia, ¿no? Mejor aún, ¿no? Porque esto es uno de los aspectos también principales que va a preguntar el cónsul. Bueno, Sí. ¿tienes trabajo? Pues sí, tengo un trabajo, y entonces también hay que acreditar, y es importante mencionar el tiempo que se tiene en el trabajo, que Exacto. no debe ser corto. Claro. Si tienes 2 meses en el trabajo, van a decir, oye, eso no genera un arraigo. Entonces, preferible que tenga mínimo 6 meses, si mal no estoy, Sí. y acredite algún otro trabajo anterior. Claro, que vaya de la mano con el actual, ¿no? O sea, si trabajó en una maquila y se pasó a otra maquila, pues vamos a ver que pasa lo mismo, ¿no? Pero si estaba trabajando en construcción y ahora está trabajando, no sé, en el Oxxo, pues como que no hace match, ¿no? Ok, entonces, el acreditar el trabajo, eso nos va a permitir decir, bueno, sí, ya tiene 3 años viviendo en Tijuana, en efecto ha estado trabajando estos 3 años, ¿sí? Aquí nos acredita que tuvo un trabajo o permanece en el mismo trabajo, o bien que está estudiando. Exacto. Que también esto es muy común y que además es muy favorable para los estudiantes, principalmente universitarios, porque ya están en edad de pedir su visa. Exacto. Sí, Sí. cuando lo hacen de manera individual. Que igual si lo hacen, si son menores de edad, pues hay que hacerlo junto con los padres. Pero si son mayores de edad y ya están en la universidad y pueden acreditar que están estudiando, que ya están en la universidad, pues este es un tema para acreditar el arraigo. Sí. Una de las palabras de repente que se podría poner sobre la mesa es cómo miden el riesgo el cónsul al momento de la entrevista, ¿no? Entonces,
si tú tienes entre 28 y 25 años, vives con tus padres, de repente no estás estudiando y te presentas para solicitar tu visa, pues el riesgo que puede recibir el cónsul es muy grande porque va a decir, este joven va a querer cruzar y puede cruzar todos los días y al otro lado puede trabajar de cualquier cosa y va a ganar $10 la hora y pues va a ser muy fácil para él, ¿no? Entonces, siempre van a pensar lo malo, ¿no? De repente esa no es la intención de la persona, pero lamentablemente el cónsul está para medir el riesgo y para pensar lo peor que puede pasar. Y por eso en el caso de los jóvenes, y estamos hablando de 18 a 28 años de edad, tienen que acreditar fuertemente el tema del arraigo, claro, la escuela, el trabajo, la casa donde viven, y que incluso los padres también tengan visa, o si viven solos, bueno, pues que tienen una forma de mantenerse, de sustentarse. Exacto. ¿Sí? Sí. Entonces, ese es un tema muy importante, el tema del arraigo. Lo segundo, licenciado Cortés, el tema de los recursos económicos. Porque aquí lo decíamos la ocasión anterior, ¿no? Y que son preguntas muy comunes. Si vamos a solicitar una visa de turista, pues debemos de tener recursos con qué ir de turista a los Estados Unidos, ¿no? Sí. Y esa va a ser una pregunta básica que le puedo decir, bueno, pues tienes cuenta de banco, una tarjeta, quieres ir de turista, ¿qué vas a hacer? Voy a ir de compras, ahí tienes tarjeta, pues no tengo tarjeta, ¿no? Entonces, tienen que acreditar ello. Sí, antes de repente se usaba más el tema de la tarjeta de crédito, ¿no? Ahora con la tarjeta de débito, pues uno puede ir igual y hacer sus compras. Pero, como comentábamos hace unos minutos, o sea, si no tienes trabajo, o sea, ¿de dónde te estás sustentando? Bueno, mis padres son los que me pagan mis gastos, ellos pagan mi escuela, ok. Al final, tus padres van a ser tu sustento financiero. Pero si tú ya eres una persona mayor de edad y estás solicitando tu visa tú solo, tienes que probarle que no vas a hacer una carga financiera al gobierno de los Estados Unidos. Porque si tú cruzas y te sucede un accidente, van a tener que llevarte a un hospital. Una cuenta de un hospital en un caso de una emergencia no va a bajar de $3,000 a $4,000. Y como tú no tienes cómo sustentarte, menos vas a tener cómo pagar esa cuenta en el hospital. Entonces, lo que ellos prevén es eso, de que no seas una carga para el Estado y por ese motivo te solicitan que tengas un respaldo financiero. Muy bien, entonces el respaldo financiero. Y el tercer punto, también muy importante, licenciado Cortés, es el no tener antecedentes. Sí, ese ¿Sí? es muy... Si saben que tienen algún antecedente, entonces ya entran en una hipótesis distinta, tienen que tramitar un perdón, ¿sí? Pero tenemos que acreditar el arraigo, tenemos que acreditar los ingresos y tenemos que estar muy ciertos que no tengamos ningún antecedente criminal en los Estados Unidos. Sí, y inclusive a veces ni siquiera es uno mismo, pueden ser los padres, porque en el momento que presentas tu solicitud en línea, te preguntan si tus padres tienen visa o han tenido visa o si han sido deportados en algún momento. Y al momento de tú declarar que de repente tu papá fue deportado y cometió un crimen, de una u otra forma vas a ir enlazado a él, a su historial, y ya va a ser a discreción del cónsul cómo te considera a ti. Si te considera un riesgo o no te considera ese riesgo, ¿no? Entonces, también son qué dirección, y eso lo tocamos en el programa anterior. Domicilio. Sí, el domicilio. O sea, a veces usamos domicilios de que alguien de nuestros familiares ha tenido algún problema legal y usamos el mismo domicilio que ya está registrado en el consulado. Y al momento que verifican el domicilio ven que alguien, o sea, enlazado a ese domicilio ha tenido pues una deportación o está en un proceso legal en los Estados Unidos o algún problema adicional. Entonces sí tenemos que verificar bien qué dirección estamos usando y nadie preste su dirección a nadie. Muy importante ello, ¿sí? El domicilio, que ahora lo vamos a ver precisamente en los requisitos necesarios para tramitar la visa B2 de turista. Vamos a ver después de una pausa, regresamos en unos momentos.
ayuda legal. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar aquí con nosotros en Ayuda Legal. Vamos a abrir los micrófonos para cualquier duda del tema de las visas, algún par de temas más que vamos a comentar en unos momentos. En el 344-1030, estamos a sus órdenes. Nos quedamos, señor Cortés, con los requisitos para la visa B2, la visa de turista. ¿Qué necesitamos para que podamos presentar nuestra solicitud ya en la entrevista y ello, ¿no? ¿Qué requisitos hay? Vamos a empezar primero con el pasaporte. Requerimos el pasaporte mexicano. Sí, como mínimo el pasaporte tiene que tener una vigencia de 1 año. Y lo mencionamos, y esto es importante, perdón la interrupción, porque hemos visto casos de gente que tiene, sí, tengo mi pasaporte y resulta que tengo un pasaporte con 5 meses de vigencia y van y solicitan la visa y se las niegan. Y dicen, pues fíjese que no, porque su pasaporte pues, le quedan 5 meses y no se lo puedo dar. Claro. ¿Sí? Y con el caso de pasaportes, estamos viendo justo en estos días, no hay citas hasta septiembre. Entonces, tengo mucha gente que se ha estado yendo, inclusive hasta Los Ángeles, bueno, los que tienen visa para renovar su pasaporte, pero si no, tengo amigos que se han ido hasta Hermosillo para poder sacar su pasaporte. Fíjate, por supuesto que los consulados también emiten, yo eso hice, porque aquí estaban las citas muy largas y yo me fui a Caléxico. Ah, no ve, sí. Y el mismo día me dieron mi pasaporte, porque aquí sí en efecto son varios meses. Entonces, si ya tienen todavía su visa, pues pueden ir al consulado en San Diego, que también te tardan como 3 días. Sí. Y en todos los consulados, por supuesto, en Caléxico, en Los Ángeles, ¿no? Aquí, por desgracia, en Mexicali es en donde tienen menos trámites, es mucho más rápido ir a Mexicali también, creo que son como 2 o 3 días. No, igual llamamos hasta agosto. Hasta agosto para Mexicali, ¿no? Estarán muy saturados. Entonces, el pasaporte como el número 1 que nos van a pedir, después hay una solicitud que se llena en línea. Exacto, la DS-160 y se llena en línea, nos da unas confirmaciones, las cuales son las que tenemos que imprimir para poder ir primero a la cita de las huellas y 1 día o 2 días posteriores pues es la cita en el consulado, ¿no? Esta información que tenemos en el cuestionario de la visa es muy importante porque a veces pensamos que porque alguien que se cree experto en llenar la solicitud nos va a hacer todo el trámite y nosotros vamos a estar bien tranquilos para que nos den la visa. Sin embargo, como es una información sumamente personal, yo sí les imploro que ustedes mismos sean partícipes del llenado de esa solicitud para que no haya ningún error. Porque si al momento que ustedes van a la entrevista con el cónsul no hace match lo que le están preguntando con lo que ven escrito, pues van a pensar que mintieron, ¿no? Sí, y esto, como lo comenta el licenciado Cortés, es muy importante el llenado de la solicitud. Aquí está la clave principal, porque en ocasiones dejamos que un tercero sea quien llene, se equivocan en los datos, ponen algo incorrecto, no hace match en la entrevista que ustedes hacen, ¿sí? No coincide. No coincide. ¿Sí? No coincide la información real con la plasmada en el documento, porque a lo mejor ustedes no lo llenaron y no lo leyeron. Exacto. Y les preguntan cuál es tu domicilio y resulta que ustedes dan un domicilio distinto al que viene en la solicitud porque tenían otro domicilio en un documento distinto, no se percataron y entonces pues eso es una causal para que les nieguen. Sí. Sí, la solicitud de visa. Oye. O bien el trabajo. Oye, es que sí, es que el trabajo, pues sí, aquí era donde trabajaba, sí, hace 3 meses, pero ya me cambié y cuando le preguntan ¿y dónde trabajas? Y das un nombre y en la solicitud viene otro, pues esa es una causal para que en ese momento te la nieguen. Entonces, cuiden mucho el llenado de la solicitud, que la información que aparezca ahí sea la información que ustedes plasmaron. Porque cuando lleguen a la entrevista, pues resulta que el cónsul que les va a hacer la entrevista, él tiene en la computadora la solicitud que ustedes enviaron. Exacto. Y él se basa en eso, les va a preguntar y lo que ustedes digan tiene que coincidir con lo que ahí se mencione. Por ello, ese es el primer paso, cuidar detenidamente el llenado de la solicitud y que los datos ahí plasmados ustedes los vean y estén ciertos que así es y que los documentos que lleven pues realmente corroboren ello. Exacto. ¿Sí? Llevan talones de pago,
de su trabajo y resulta que son una empresa distinta a la que aparece en la solicitud, pues ya no coincide. Aquí el licenciado utiliza el término no hace match, ¿verdad? Que es no coincide, y entonces pues por eso no la van a negar. Sí, claro que sí. Y tienen toda la razón, ¿no? O sea, legalmente no estás diciendo lo correcto. Así es, por eso es cuidar. Con los norteamericanos es únicamente hay que decir la verdad y que los documentos, la información que nosotros plasmamos coincida con lo que llevemos y no va a haber motivo. Ellos van a preocuparse por el arraigo si acreditamos que tenemos el tiempo aquí, que tenemos solvencia económica, estado de cuenta, una tarjeta de débito, un trabajo, una escuela y llenar muy bien la solicitud. Ahí es el meollo del asunto, el llenado de la solicitud. Tenemos en la línea al señor Roberto García. Don Roberto, muy buenas tardes, a sus órdenes. Muy buenas tardes, señor. Mi pregunta es que, mire, yo aquí en Tijuana estamos viviendo pues mis 69 años, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, pues yo nunca he tramitado mi pasaporte, porque en aquel tiempo, pues nomás, ¿verdad? Me pasaba así, pero no tengo récord. Cuando no nada. pedían visa, don Roberto. ¿Maté? Cuando no pedían visa aquí en Tijuana y cruzaba la gente sin visa, ¿no? Sí, así no había problema. O sea que nunca me echaron así, ¿verdad? Con la Nomás FM3, pasaba. ¿se acuerda que había un formato que daba aquí relaciones exteriores y con ese cruzaban? No, pues yo tengo 69 años, yo cuando estaba chico, 9, 10, 11, 12, ¿verdad? Entonces, pero ya después ya no hice el intento. Toda mi familia está allá, ¿verdad? Toda mi familia, mi hermana es ciudadana y los otros lo están haciendo. Y ahora mi problema es de que pues perdí la vista, tengo mis papeles, ¿verdad? De que me avalan que no, mi visualización pues ya no la tengo. Entonces para pasar para ahí, aquí tengo la propiedad, está a nombre de mi madre y todo, ¿verdad? Pero yo vivo aquí y entonces pues en el banco no tengo, ¿verdad? Pero mis hermanas, como le digo, son ciudadanas. Y entonces pues yo para mis hermanos, pues para pasar para allá, ¿verdad? Para pasar Oiga, don pues, Roberto, entonces usted dígame. nunca tramitó visa, nunca ha tramitado una visa, nunca ha tenido, ¿verdad? Sí, nunca, porque nunca la tramité, porque en ese tiempo pues no la tramité, como yo le digo, yo pasaba así nomás, ¿verdad? Por ahí, por Cartolandia, por Oceana, pues nunca me... O sea que no tengo récord, como quien dice, ¿verdad? Nunca toqué huella ni nada. Ok. ¿Y usted tiene aquí algún esquema de pensión? ¿Tiene alguna pensión en algo? Sí, tengo la pensión que me están dando ahorita, ¿verdad? Que el gobierno, sí. Ok. Pues el tema es, usted el arraigo ya lo acredita, ¿no? Sí. ¿Verdad, licenciado? El arraigo lo tiene, pues tiene ya 69 años, comenta aquí. Ajá. Sí, la solvencia económica hay que ver cómo lo podemos acreditar. Si usted ya tiene una pensión que la está recibiendo mes con mes, pues es solamente acreditar ello. Claro. Sí. Y Más llenar aparte correctamente la solicitud, ¿no? Perdón. Más aparte de la solvencia que pues mis hermanos ¿cómo le diré? Pues me pensionan, me ayudan, ¿verdad? Claro. O sea que no... ¿Le depositan ¿verdad? el dinero en una cuenta, don Roberto? No me la depositan en cuenta, no me la depositan, pero... ¿O le mandan me la dan. algún money order o cómo le hacen? ¿O se lo dan en efectivo? Sí, cuando me mandan, pues yo tengo mucha familia, una me la manda de por allá y me la manda por el money order, y otra pues por aquí. O sea que los taloncitos sirven o no sé. Sí, mire, yo le recomendaría esto. Como usted ya tiene 69 años, no ha tenido un récord malo al quererse cruzar a la mala a los Estados Unidos y ya recibe una pensión, yo le diría que alguno de sus hermanos que ya es ciudadano y que también no haya tenido ningún problema legal, vamos a decir, le haga una carta de invitación. Esta carta de invitación va a declarar él todo su nombre completo, dónde vive, dónde trabaja, ¿ok? Y que lo esté invitando usted a que pueda pasar unos días allá con ellos y que ellos se van a hacer cargo de todo gasto financiero que usted puede ocasionar. Sí. ¿Ok? Eso Sí. puede ayudar mucho al momento que se presenta la visa. ¿Por qué? Porque lo está invitando un ciudadano americano, el cual está declarando decir la verdad, y eso pesa mucho para el cónsul en cuestión de una garantía, vamos a decir. No le estoy diciendo que se lo vayan a dar, le estoy diciendo que lo puede ayudar a que miren distinto su tema. ¿Ok? Pero sí, o sea, saque su pasaporte, junte los talonarios de pensión que recibe aquí en Tijuana
y pídale a su hermano que hagan una carta de ese modo. Es un escrito libre, simplemente que yo tal persona, mi hermano es tal persona, lo quiero invitar a que pase unos días con nosotros vivimos aquí desde tal fecha y me haré cargo de él en todos sus gastos financieros. Sí, ¿Okay? Sí. No, sí, está correcto. Ya me ha dicho mi hermana más o menos, pero quería enterarme con usted. Bueno, y aquí el caso de una muchachita que ella tenía su pasaporte, ¿verdad? Hace bastantes, como unos 10 años, y lo perdió. Pero lo extravió y nunca también ha ido a sacarlo. Pero ¿cómo le diré la información ahí? A ver, ¿perdió el pasaporte o perdió la visa, don Roberto? ¿Qué era lo que tenías, Karina? ¿Pasaporte, va? Ajá, el pasaporte mexicano. No, ese no es problema, va y lo vuelve a tramitar. Sí queda el antecedente, por supuesto, porque le debieron de haber pedido el acta de nacimiento original y hay un antecedente del pasaporte. Ajá. Va y lo solicita nuevamente. Ajá, entonces ¿a dónde lo puede ir? ¿Al consulado o a dónde? Igual no, aquí a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que solicite una cita, como ya lo comentamos hace un momento, y saque nuevamente el pasaporte mexicano, porque es uno de los requisitos principales que le van a pedir para el tema de la visa. Sí. Y usted también lo necesita, don Roberto. Necesita tener el pasaporte, sacar la solicitud, y como ya le mencionó el licenciado Cortés, con los documentos que acrediten la pensión que usted tiene, la vivienda que tiene aquí y la carta de invitación de su hermano, es muy factible que le den la visa de turista. Sí, porque yo, por ejemplo, en mi caso, pues se necesita y ahora me va a llevar alguien, ¿verdad? Porque pues, yo ya no miro. Claro. Todas, muy bien. Con mis papeles. Don Roberto, cualquier duda nos llama al 638-4434 y nosotros le ayudamos con el llenado de la solicitud. Gracias por llamar, nos vamos a ir a una pausa y regresamos en unos momentos. Que tenga un excelente fin de semana, don Roberto. Ayuda Legal. Ya estamos de regreso.
José Hernández. Don José, a sus órdenes, muy buenas tardes. Tengo una pregunta para usted. Yo desde que estuve viviendo más de 12 años, ¿sí podría aplicar para la visa de turista? A ver, don José, sabe que se nos cortó un poco la llamada. Si nos puede repetir la pregunta, si es tan amable. Sí, estuve viviendo 12 años en Estados Unidos, entonces quería saber si yo podría aplicar para la visa de turista. Tiene viviendo 12 años en Estados Unidos. No, estuve viviendo, ya no estoy, ahora estoy en México. Ah, ok, ya. ¿Y esto lo deportaron? ¿Estuvo legalmente? ¿Cómo fue su estatus migratorio, don José? Fue ilegal, pero no fui deportado, salí voluntariamente, no me deportaron, salí por mi propia voluntad. Ah, ok. ¿Y no estuvo registrado allá que el Seguro Social, algún tema con la autoridad norteamericana? Porque esto es importante. Es decir, si ya tienen ellos lo tienen fichado, algún antecedente, o no tiene ningún antecedente, que usted tenga la certeza de que si tiene un antecedente o no tiene un antecedente. Sí, tengo antecedentes que, por ejemplo, pagaba impuestos, tenía licencia, todo eso. Sí. Ok. Eso es importante, ¿verdad? Sí. Porque ¿Hace cuánto que ya salió de Estados Unidos? Salí en junio del 2010. Ok, eso hace como 9 años, casi 10 años. Correcto. Mire, lo más recomendable en este caso es solicitar un récord migratorio. ¿Okay? El récord migratorio lo que nos va a ofrecer es toda la información que figura acerca de usted en el Departamento de Inmigración, el FBI y los departamentos de policía. Como dice usted que tiene algunos antecedentes de no pago de impuestos y por ahí otras cosas que no... De pago, dijo, que pagó impuestos y de tuvo pago. licencia, ¿no, Ok. don José? Sí, pues a mí nunca me agarró la inmigración. El único récord mal que tengo es que me dieron una infracción y no lo pagué. Es el único récord mal que tengo. Ah, ok. Ok. Una multa de tránsito vehicular. ¿Y Así es. trabajó con su nombre o un nombre distinto? ¿Inventó un número de seguro social? Hace muchos años daban número de seguro social a las personas que solicitaban visa y podían sacar su número de seguro social. O sea, ¿usó ese tipo de documentación? No, trabajé con mi propio nombre. Ok. Entonces, sí sería importante ver qué es lo que se encuentra dentro de este récord de usted para poder saber a qué se puede atener al momento que va a solicitar su visa. ¿Cuántos años tiene usted ahora? Perdón, ¿Cuántos años tiene? 37. ¿37? Ah, ok. Sí. Bueno, está joven, entonces, ¿y en qué se desenvuelve aquí en este lado de la frontera? Tengo una abarrotes. Ok, entonces paga impuestos, está estado de alto en el SAT, por ahí que tiene empleados, ¿correcto? Así es. Ok, la idea sería, primero, ver qué récord podría tener. Segundo, de fortalecer su respaldo que va a llevar al consulado en cuestión de información, pues la información del abarrote que tiene, los pagos de impuestos, y por ahí tiene una casa. Todo eso le va a ayudar a que lo miren y lo tomen en consideración para una visa. De repente no hay nada de su récord malo, sí va a tener que declarar, porque la gente piensa de que como no hizo nada malo y no lo agarraron y nada, mejor no declaro nada en mi solicitud de visa que yo viví en los Estados Unidos. De una u otra forma se van a enterar. Entonces es mejor ser abiertos, decir la verdad y plasmarlo en la solicitud a que nos encuentren la información y nos den una negativa de por vida. Entonces, lo primero, don José, si nos hace favor de llamarnos al 638-4434, nosotros lo vamos a enlazar con el licenciado Cortés para poder solicitar este récord migratorio, que es lo que usted necesita para dar el siguiente paso, que sea la solicitud, y que esta solicitud vaya bien sustentada para que sea positiva. Entonces, si nos hace favor de llamarnos, don José, nosotros lo vamos a canalizar. Muy bien, claro que sí. Gracias, muy amable. Gracias, muy a buena usted. tarde. Tenemos en la línea don Miguel Morfín, a tus órdenes. ¿Está por ahí Miguel Morfín? Le platicaba, bueno, ¿Cómo estás, Miguel, a tus Bueno. órdenes? sí,
Sí, de lo que mi pregunta era, sí lo escucho. Sí, a tus órdenes, Miguel, aquí estamos escuchándote. Lo que le preguntaba era lo siguiente, haga de cuenta, yo estuve en el otro lado, viviendo allá en mi negocio, pero eso fue en el 98, haga de cuenta del 88 al 98. Pero tuve 2 hijos, tuve licencia, tuve un negocio de venta de carros, registraba mi nombre, pero todo lo tenía con visa de turista. Abrí cuenta de banco, tuve seguro social, no employee, pero sí el negocio. Entonces después, con el tiempo, me involucré con gente en drogas y me metieron a bote. Ajá. Sí. Estuve por 4 años y también, pues, en una salida me quitaron la visa, la mía me la tacharon y me dijeron que pues no podía pasar por lo mismo de que descubrieron que había comprado 2 casas yo allá, que la estaba empezando pues a pagar, y del negocio que tenía de carros. Entonces ahorita ya cumplieron la mayoría de edad mis 2 hijos y me dijeron, pues saca el récord. Ya saqué el récord para ver qué. Y a esto salí yo en el 99 de la cárcel y pagué todo, y ya me dijeron que tenía de destierro de migración, de que no fuera migración, 25 años. Se lo firmé voluntario. 25 años tú firmaste voluntario. Sí, lo actual fue en el 99 cuando salí y lo firmé. Uh-huh. Okay. Entonces haga de cuenta que todavía nos faltan, no sé, como 6 años. Como 6 años se para podría cumplir decir. Lo que me dijo de migración. Claro, pero lo que dice lo que te dijeron en ese momento, ¿está plasmado en el récord? Porque tú ya tienes tu récord. Sí, yo lo tengo, yo tengo mi récord. Sí, pero en el récord dice 25 años de castigo. Sí, bueno, no lo he revisado. Bien a bien. Okay, lo que podrías hacer es traernos el récord migratorio que tienes, lo revisamos y vemos realmente qué es lo que la autoridad dijo, pero en papel. Porque por ahí alguien te dijo algo, o lo escuchaste mal, o vamos a decir, está equivocado, y de repente solo te dieron de 10 o 20, ¿no? Y ya puede estar en la posibilidad de que hagan la petición migratoria, porque tus hijos son los que te van a pedir, ¿correcto? Sí, de ellos 2, tengo 2 y quieren pedirme. Claro. Entonces ya pues saqué el récord y ya nomás me falta el otro paso, o sea que hallarme a alguien. Ya fui una vez en una ocasión con algún abogado, pero él me dijo antes de que diera mi récord, nomás con lo que le platiqué, no, tú no calificas para nada, que eso, que lo otro. Y pues nomás le di los $40 y adiós. Sí, Miguel, mira, si nos haces favor, nos llamas, porque tenemos varias personas más que están aquí en línea, al 638-4434, nosotros te vamos a canalizar con el licenciado Cortés, que es experto en temas de migración, y tráete tu récord para que pueda revisarlo y decirte de qué manera puedes obtener la visa, si calificas o no calificas, y aclararte cualquier duda. Te agradezco mucho que nos hayas llamado, Miguel, y estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias. Entonces, porque apunté el número que está allí, el 344-1030. Si gustas, no cuelgues, ahorita te vamos a pasar, Karen nos va a hacer el favor de darte los teléfonos para que te comuniques con nosotros, estamos a tus órdenes. Y muchísimas gracias, muy amable. Como comentario adicional, y mucha gente recibe esto, ¿no? Si alguien, si una persona que te está consultando y según lo que estás explicando no leyó tu récord, ni siquiera lo vio, y ya te dio una sentencia, pues no creo que sea bueno ese abogado, ¿no? Porque creo que primero nos basamos en todo lo que podemos ver para poder decretar algo, ¿no? Sí, es cierto. ¿Okay? Así es, y nosotros lo haremos de manera gratuita, Miguel. Lo vamos a hacer de manera gratuita. Para que me den el número.
la asesoría, ¿eh? No cuelgues, La ahorita otra te línea. proporcionamos el teléfono, ¿eh? Gracias por llamar. Tenemos en la línea al señor José Reyes. Bueno, Don José, muy buenas tardes, a sus órdenes. buenas tardes, caballero. Yo tengo un problema, o sea que yo tengo 78 años de edad. 7-8. Sí, 7-8. Mi esposa vive en Estados Unidos, ya tiene tiempo. Estamos casados y tiene diálisis. Yo tengo unos documentos donde, de allá de donde ella la atienden, los que especifica para que yo cruce para Estados Unidos. Pero ella vivió con otra persona, porque ella cruzó como en 1980 más o menos por allá. Yo nunca he cruzado a vivir a Estados Unidos. Y vivió con otra persona y llega con el nombre del señor con que vivió. Entonces el licenciado que me ha visto el problema dice, pues va a ser problema porque no trae el apellido de ella. Yo tengo el acta de matrimonio. Pero usted se casó aquí en Sí, México, sí. ¿verdad? Con ella. Yo me casé aquí en México. Ok, y Tenemos dice... 4 hijos. Ah, ya, ok, pero ella vive con otra persona ya, no está casada. No, ya vivió un tiempo con esa persona, pero ya no se comprendieron y ella vive con sus hijos. Los hijos míos y de ella viven en Estados Unidos. Ok. Don José, hay que revisar igual los documentos. ¿Usted nunca ha tenido visa o ya ha tenido visa en alguna ocasión? No, yo saqué pasaporte hace muchos años. En 1978 lo perdí. Ya nunca saqué porque yo tuve el negocio aquí en Tijuana todo el tiempo. Ok, mire, don José, Sí. en su caso, Ande. también por la edad, tenemos dos opciones, que puede ser la visa B1 para ir una visita a ver a sus hijos, a ver a su esposa, o bien la visa de turismo, la visa de turista, la B2, pero queremos revisar bien para darle la mejor de las asesorías y pedirle que no nos cuelgue. Le vamos a proporcionar un teléfono para que nos llame y nosotros le vamos a ayudar, don José, para Muy decirle bien. cuál es el mejor camino. Ok, aquí voy a esperar que me anotar los datos que necesito, por favor. Si no cuelgue, por favor, ahorita le vamos a tomar los datos y muchas gracias por llamar, don José. Sí, muy bien, gracias. Buena Hasta luego. tarde, hasta luego. Tenemos en la línea al señor Antonio Macías. ¿Está don Antonio por ahí? Bueno, igual en lo que se conecta nos están preguntando en línea quiénes son aptos para la Global. Quiero entender que la Global Entry, antes la Sentry, Ujú. ¿sí? Pues este es un programa especial que tiene el gobierno norteamericano para personas que no tienen ningún tipo de antecedente, Exacto. que tienen ciertas características, que cruzan constantemente a los Estados Unidos. Son líneas especiales, tanto aquí en La Garita como en los propios aeropuertos. Sí, pues básicamente es en base a confianza. O sea, si una visa de turista es un privilegio recibirla porque han constatado que no vas a ser un riesgo para el país y la economía del país, en este caso la Centro, la Global, pues se va un poquito más allá, ¿no?, en la investigación, y que realmente es una confianza absoluta hacia esa persona de que pues no tiene ningún riesgo de poder cruzar, y a veces ni siquiera estarte chequeando más cuando estás cruzando, ¿no? Sí, así es. Normalmente es para gente que ya ha cruzado muchas veces, que ya ha solicitado su visa, la ha renovado, que no tiene ningún antecedente de tránsito, ni mucho menos, y que puede acreditar, ¿sí?, que en efecto es alguien confiable, Exacto. que tiene un récord Confianza. perfecto. Exacto. ¿Sí? Eso es uno de los temas torales. Nos quedan pocos minutos, pero hay dos temas, licenciado Cortés, que son muy importantes, que nos gustaría abordarlo someramente, que es el tema del asilo político que sabemos que está pidiendo la mayoría de las personas que vienen de Centroamérica, y también hay que decirlo, muchos mexicanos Claro. que vienen de ciertas partes del país. Sí. Hemos visto en los últimos años, principalmente el año pasado y
cómo cada vez más personas van y se entregan a la autoridad norteamericana para solicitar esto, el asilo político. ¿Cómo funciona? ¿Quién califica para ello en términos muy generales? Porque cada caso es particular y hay que decirlo, ¿no? Cada caso se analiza minuciosamente para ver si califica la persona que lo está solicitando. Sí, justo tenemos este fenómeno en estos momentos en este lado de la frontera, y creo que en toda la frontera que divide a México con Estados Unidos, de personas que vienen de diferentes países, ya sean nacionales como extranjeros, tratando de cruzar para poder acceder a un asilo político, ¿no? Suena fácil cuando de repente alguien se lo ha comentado a esas personas de que ándate y pide asilo político. Pero ¿qué es el asilo político en sí? El asilo político es una protección que te va a dar el gobierno de Estados Unidos porque estás huyendo de algo que te puede hacer daño. En este caso, lo primero es que tienes que tener un miedo creíble. ¿Qué es un miedo creíble? La historia de la cual estás huyendo y que sientes que en algún momento vas a poder hasta perder tu vida o alguien de tu familia perder su vida. Entonces, muchas de las personas que hemos entrevistado en la frontera, en los centros migratorios que se encuentran aquí en Tijuana, por ejemplo, vienen huyendo pero de una crisis económica, vienen huyendo de repente de un abuso familiar, o otros que sí vienen huyendo de la delincuencia organizada. Entonces, revisando algunas documentaciones, algunos realmente no pueden calificar para un miedo creíble. Es simplemente, si ya se movieron de Michoacán para este lado de la frontera, nadie los persigue, pues pueden rehacer su vida de una u otra forma aquí en Tijuana. Hay algunos que sí de repente mataron a algunos de sus familiares, o mataron al esposo, a la esposa o a los niños, y sí huyeron buscando ese asilo político, y de repente con esa historia de tragedia pueden acceder a un asilo político, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? Pues solicitas el asilo político cruzando, te hacen una entrevista y de ahí te dan una cita a 6 meses posiblemente en tiempo aproximado, para que tengas la entrevista con el oficial de asilo, que es el que escucha tu historia, y él va a determinar si ese miedo creíble es real o no es real. Que normalmente entendemos que esto se ha dado, y no solamente en el caso de Estados Unidos, en México, en una época, a los refugiados españoles, que también les daba asilo político, venían de un movimiento que se dio en la época de Franco en España, o bien fenómenos políticos, sociales de diferentes partes del mundo. Claro. Entonces, aquí estamos es un tema complejo, pero en esencia mencionar que tienen que acreditar ello, ¿no? O que son perseguidos políticos, o que hay un riesgo latente de perder la vida. Exacto. No es un tema de decir no hay trabajo allá en mi país y por eso ya voy a solicitar un asilo político. Entonces tiene sus propias connotaciones, y estamos también dentro de un esquema legal, un proceso legal que se va a llevar. Así como también el de las deportaciones que se están anunciando de parte de Estados Unidos, que también tiene que entrar en un proceso legal. En un minuto, ¿qué le podemos decir a estas gentes que están preocupados de estas deportaciones masivas de Estados Unidos a México? Sí, en los últimos días creo que hemos podido leer algunos tweets del presidente de Estados Unidos. Yo no los leo, ¿verdad? Pero me entero por las noticias. Y vemos de ahí en los periódicos que van a deportar a millones, ¿no? Sí se corre un riesgo de que van a ser redadas para hacer deportaciones masivas, ¿sí? Primero van a empezar con las personas que tienen algún tipo de antecedentes penales, o sea, esos van a ser los primeros, y de ahí van a ir viendo cómo continúan con la gente que se encuentra ilegal, ¿no? Pero busquen asesoría legal para poder protegerse. Eso es lo más importante, asesoría legal para que puedan tramitar un juicio antes de que vengan por ustedes. Si ustedes ya están dentro de un proceso migratorio legal, con eso pueden impedir que se dé la deportación, ¿eh? Exacto. Muchísimas gracias, licenciado Cortés, por habernos acompañado. Como siempre. Un placer, como siempre. Un gusto. Y a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo viernes. Su servidor Luis Javier Algorri ya sabe que en Ayuda Legal estamos al servicio de la comunidad. Hasta en tanto.